Hola, hola, buenos días, muchas gracias. Raro aquí, no estoy viendo a nadie igual. Pero qué ganas de estar allá. Gracias María Luisa, todo el equipo de Cap Patagonia, por la organización de este evento. El Museo del Hongo. Estaba muy contento de estar aquí hoy. Voy a empezar a contarles un poquito de qué es lo que se trata. El Museo del Hongo es una organización sin fines de lucro, somos una fundación en el cual promovemos el estudio de los hongos, la divulgación científica, la divulgación micológica a través del arte. Tenemos varias líneas de trabajo en las cuales por una parte desarrollamos exposiciones, por otra tenemos un programa de educación llamado Planeta Fungi, ya les voy a mostrar algunas cositas de ahí también. Tenemos un programa de residencias en el cual colaboramos con Valley of the Possible, una residencia también amigo de Cap Patagonia. Y por último, nuestro proyecto El Club del Hongo, que es un club de membresías en el cual estamos desarrollando actividades más regularmente para encontrarnos con todo aquel y aquella que quiera estudiar, investigar un poco más del mundo de los hongos. Bueno, voy a empezar aquí respondiendo probablemente se preguntarán por qué un museo de hongos, de dónde nace esta idea y lo primero fue esta frasecilla, probablemente la conocen, pero para los que no, invitados internacionales, aquí en Chile, dentro del lenguaje popular, se utiliza una frase para referirse a cosas que no tienen valor o importancia. Vale callampa o vale hongo es ampliamente utilizado en todo nuestro territorio y es un uso único en el mundo. Y callampa es una palabra que proviene de la lengua quechua y significa hongo. Y hay varias razones por las cuales se origina esta famosa frasecilla. Una de ellas es por las poblaciones callampa, asentamientos informales que aparecían de la noche a la mañana en las periferias de la ciudad de Santiago. Otra es por los champiñones enlatados, que son muy baratos, pero la más aceptada es por los flippers o los pinballs, que tenían unos bumpers o rebotadores con forma de feta, que no daban puntos. En la imagen está la carátula del disco de la banda mexicana Café Tacuba, que es un disco de covers de la banda chilena Los Tres, que en un viaje a Chile, desde un auto les gritaron Café Tacuba vale callampa. Lo encontraron tan genial que nombraron su disco de covers así, y bueno, es un ejemplo de cómo básicamente los hongos se entrelazan con muchos vínculos sociales y culturales, ¿no? Esta manera peyorativa para referirse a los hongos tiene varias consecuencias. Es un uso del lenguaje que construye una realidad equivocada, ya que los hongos están lejos de ser irrelevantes, probablemente Rodrigo ya les contó en la charla anterior. Al contrario, los hongos permiten la vida como la conocemos en la Tierra y no sería posible sin ellos. Los hongos son los grandes recicladores del medio ambiente y cumplen funciones fundamentales en la nutrición de los ecosistemas y los seres vivos. Entonces, ahora acompáñenme a recordar este viaje como investigador interdisciplinario, divulgador científico, en el que cofundé y he dirigido desde 2016 el Museo del Hongo, el museo itinerante que, como las setas, aparece y desaparece, que es pionero en la integración de las artes visuales, la micología y la tecnología. Estudiar y difundir a los hongos ha sido un viaje profundamente transformativo y les digo con certeza que quienes se adentran en el mundo de los hongos ya no sale más, es un viaje de ida solamente. Mi viaje en la interdisciplina comienza en el pregrado, donde después de cursar 2 años en College de Ciencias Naturales y Matemáticas en la Universidad Católica, me cambié a diseño. Y desde mi adolescencia, siendo fanático de la biología, de la química, en un contexto donde no especializado en la ciencia familiar, social, con poca y nada afiliación a la ciencia, público general, yo veía y sentía un desinterés en una distancia entre esas personas, quizás por lo crítico del lenguaje, por el hermetismo de la academia, y la verdad que a pesar de entenderlo, sentía una fuerte necesidad de cambiar esta situación porque siendo que es fundamental
saber, conocer de ciencia, que es lo mínimo para poder entender el mundo, dónde nos encontramos, qué es la vida, y que una de esas interacciones críticas, ese poco involucramiento del público general hacia la ciencia, era un problema de comunicación. Y en un mundo globalizado donde enfrentamos problemas que requieren de un trabajo interdisciplinar, tales como la crisis climática, la pérdida de ecosistemas, la escasez hídrica, pandemias, otras tantas, cuando descubrí las capacidades recicladoras de los hongos a través de un proyecto liderado por Juliana Fursi y Camila Marambio, el proyecto Justicia para el Reino Fungi, quedé y quedamos en el equipo profundamente inoculados. Fue imposible para mí no empezar a comunicar todo esto y me obsesioné, básicamente. Eran demasiadas las maravillas y las soluciones, tanto prácticas como filosóficas, que ofrecen los amigos hongos para seguir dejándolos en la oscuridad subterránea. Ahí también conocí a varios diseñadores y artistas que estaban trabajando con hongos como material en su producción, bioarte, desarrollo de biomateriales, lo que iluminó la idea de una divulgación científica más interpretativa, más abstracta, quizás más especulativa y también inmersiva, sensorial. Se conoce tan poco de hongos que el arte como vehículo de comunicación parecía proponer una transferencia de conocimiento más horizontal, más rizomática, y la diversidad de dimensiones desde donde abarcar los contenidos hacía que prácticamente fueran infinitas las posibilidades. Entonces, en ese contexto y para mi tesis de diseño, fundé el Museo del Hongo junto a Nicolás Ollarse, con el apoyo de Fundación Fungi, en una exposición en el barrio Mata. Duró tan solo un fin de semana en noviembre del 2016 y donde reunimos a 5 proyectos artísticos, 5 proyectos científicos, 5 proyectos de diseño y 2 emprendimientos gastronómicos. Las distintas salas ofrecían una panorámica general del reino fungi, su biología, qué son, qué hacen, cómo viven, cómo se reproducen, como también usos ceremoniales y usos contemporáneos. Lo que ocurrió fue muy hermoso por el lugar donde se emplazó. Llegaron audiencias que no sabían absolutamente nada de hongos y la recepción fue tan buena que me movilizó a seguir con el proyecto en el año siguiente, cuando obtuve uno de los 3 premios de pregrado en el concurso Astucia en Cultura y con el que dimos pie a nuestra segunda exposición Vigilantes en el Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia el 2018. Así fue como empezamos a dar una respuesta a esta necesidad de involucrar a más personas con el reino fungi de una manera más íntima, sensorial y, por qué no, también más informal. Imagínense que con una extensión de casi 6 kilómetros y un peso muy superior al de una ballena azul, un único espécimen de hongo que vive en un parque nacional en Oregón, en Estados Unidos, es el mayor organismo vivo del mundo, con al menos 2.400 años de antigüedad y brillando como bioluminiscencia. La existencia de este espécimen propone un cambio radical en nuestra forma de pensar el mundo que nos rodea y que tenemos bajo nuestros pies. A partir de estudios recientes que van desde la teoría queer a la crítica capitalista, pasando por las nuevas formas de investigación psicodélica que desafían la etnobotánica colonial, mi trabajo ha examinado el reino fungi en sus múltiples estados tentaculares, dejando de lado las interpretaciones de los hongos como especímenes individuales para ser recolectados, consumidos o eliminados. En el museo rastreamos las interconectadas redes fúngicas que han impulsado el pensamiento multiespecie, los enfoques interseccionales de la descolonización cultural y política, las interacciones espirituales con el mundo que nos rodea y la experimentación estética durante miles de años. ¿Cómo podría pensar como un hongo, iluminar viejas y producir nuevas formas de ser que sean más inclusivas y sostenibles en esta crisis socioecológica? ¿Cómo podríamos descentrar lo humano para pensar de otra forma el tiempo, el espacio, el género, la sexualidad y la productividad? La propuesta de un museo como organismo vivo me ha llevado a una perspectiva totalmente nueva sobre cómo el desarrollo de experiencias interdisciplinarias tiene el potencial de repensar tanto la gestión cultural, el trabajo comunitario, como los espacios museográficos y el mundo de la educación.
esta obra de Rodrigo fue uno de los motores de la creación del Museo del Hongo. Vieron ahora la última obra de Rodrigo, el libro del micelio, esta obra que fue fundamental durante el proceso de abrir este museo de arte dedicado a los hongos, ya que ahí me fui enfrentando también a la realidad de su materialización. Me pedían constantemente que clasificara mi propuesta dentro de los límites disciplinarios. ¿Es arte o es ciencia? ¿Es naturaleza o es tecnología? A lo que yo respondería es todas. Los desafíos inherentes de una idea que se nutre de dos o más disciplinas también hizo darme cuenta sobre la necesidad en Chile de una gestión que responda de manera interdisciplinar a las interrogantes tanto del mundo del arte como de la ciencia, y sobre todo en el ámbito educativo. A través de mi experiencia, esta investigación y las distintas prácticas se han situado en la interdisciplina. Desarrollando proyectos así, he enfatizado la urgencia de una integración de visiones para la resolución de problemas en los museos y en la divulgación científica. La interdisciplina en este contexto me ha permitido desarrollar nuevos marcos, nuevas teorías y formas de vincular diversas audiencias en un espacio de museo, tanto con prácticas artísticas contemporáneas como con la naturaleza. Después de 7 años y más de 30 exposiciones, el proyecto evolucionó de ser una iniciativa subterránea a una fundación que ha participado en eventos bien establecidos, nacionales como internacionales, tanto científicos como artísticos, desafiando siempre las formas tradicionales de hacer exposiciones al integrar la divulgación científica con experiencias de inmersión. En comparación con el estudio de plantas y animales, se dice que el de los hongos es uno de los mayores vacíos de la investigación biológica del siglo pasado. Quizás justamente por el requisito de una lente interdisciplinaria para poder estudiarlos, los hongos han sido incomprendidos e incluso discriminados en la historia de la ciencia occidental. Ejemplo, la industria antifúngica es multimillonaria y se ha encargado de implantar en la cabeza de las personas que los hongos son nocivos y que hay que eliminarlos. Otro dato es que muchos otros grupos de hongos son estudiados porque son enemigos de prácticas agrícolas, por ejemplo, quedando fuera muchos otros que cumplen funciones de ecosistemas sumamente interesantes. Los hongos proponen así muchas más preguntas que respuestas. Promueven un ejercicio para imaginar sin límites. Encienden la creatividad, motivan la capacidad de asombro. Piensen que los hongos fueron clasificados como un reino independiente al de las plantas recién en el año 69, y que al día de hoy se dice conocemos alrededor del 10% de la biodiversidad fúngica mundial. Es decir, hay muchísimo por descubrir. Al enfrentar las otras dificultades también de implementar esta visión interdisciplinaria, comprendí que había un terreno fértil sobre el cual expandir los horizontes de los museos tradicionales. Así, también mi investigación tomó otra dirección: explorar la creciente intersección de lo tecnológico y lo natural, los límites del espectador y el objeto del arte, los objetos de arte, explorar los paralelos entre el arte y la ciencia para construir puentes entre sus aspectos creativos y reformular la experiencia del museo, liberar su capacidad y su potencial para convertirlo en un patio de recreo o en un laboratorio, en un sitio de intercambio cultural que sea representativo, interseccional, tanto teórica como prácticamente. Pensar en los museos como un agente activo de cambio social, entender cómo las disciplinas se desafían, se confrontan y se constituyen mutuamente en estos espacios, y democratizar el conocimiento, cultural también en Chile, donde replantear los imaginarios públicos y las prácticas creativas se hace urgente en medio de esta crisis socioambiental. Insertar al arte en una mayor gama de contextos que van más allá de lo estético, desarrollo comunitario, centros de salud, centros de educación, hasta en las calles, en cualquier sitio donde éste obtenga la capacidad de promulgar un cambio social, una expansión de la mente y de la comprensión de las distintas ecologías que nos rodean. Antes de cerrar, contarles que en estos años de expansión dentro del museo se han ido generando estas varias líneas de acción, como les comentaba al comienzo. El Museo del Hongo se moviliza a través del programa de exposiciones, el programa de Planeta Fungi, como aquí pueden ver en una instalación que ocurrió en el Colegio Sagrado Corazón en el año 2022.
Y el programa de residencia. Quiero destacar nuestro programa de educación Planeta Fungi, que está basado en nuestra exposición virtual Gira, creada durante la pandemia, donde aprovechamos este formato para llegar a otros que no llegaríamos presencialmente y seguir divulgando las maravillas del reino fungi. Este programa fue desarrollado eh, con talleres de actividades de aprendizaje basado en proyectos, por lo que cada sesión culmina con la producción de una obra que al final, cierre del ciclo, se exponen y los estudiantes también participan como montajistas, como diseñadores de la exposición y como curadores, construyendo el relato que posteriormente van a exponer a sus padres y apoderados en la exposición en el colegio. Eh, y este ha sido impulsado en escuelas, festivales, centros culturales y también congresos como el de Educación para el Desarrollo Sostenible en Villarrica el año pasado. Y así les extiendo la invitación a descubrir a los hongos, a estudiarlos y a cambiar sus prejuicios en torno a ellos. Cada uno y cada una de nosotros es capaz de hacer un aporte en esta ciencia. Todos los años se están estudiando y descubriendo especies nuevas de hongos y, por ejemplo, en Chile ya se han realizado más de 15 eventos, se realizaron el año pasado entre festivales y ferias y costumbristas, y este año vienen más aún, partiendo por la Feria Callampa ahora en abril en Santiago, que tienen la oportunidad de visitar. Vamos a estar también mostrando algunas obras de nuestra colección. Eh, Esta cantidad de eventos, todo esto que ocurre, a mí me llena profundamente de emoción, ver cómo en estos años se ha ido expandiendo el misterio cultural tanto con nuestro territorio como a nivel mundial. Y también me llena de fuerza para continuar con esta labor de difusión interdisciplinaria, de ser más hongo, de vivir en asociación, de convivir, de ser capaces de especular y de imaginar nuevos mundos. El Museo del Hongo así se conforma como esta convergencia entre arte, ciencia, diseño, arquitectura, comunidades locales, ONG y emprendimientos, que invitan a ser más hongo, a quizás ser más hongocentrista, crear un nuevo mundo, pero quizás no. Lo que sí tenemos que hacer de todas maneras es reciclar los sistemas que ya no nos funcionan. Muchas gracias.